Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 22 y versículo 21, donde dice: Vuélvete ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Comienza diciendo: familiarízate ahora con él. Nótese que quizá el verbo debiera de traducirse más bien aquí como atesorar, acumule o adquiera un interés ahora con él y esté en paz. Es decir, obtén el favor divino y entonces estarás en paz con Dios y tendrás felicidad en tu propia alma. Continúa diciendo: de ese modo el bien vendrá a ti, y no solamente en él, sino también en ellos, ya que dice te vendrá bien. Es decir, en obtener un interés en el favor de Dios y en tener tu alma puesta en un estado de paz con Él. Por eso, en ella, es decir, en estas dos cosas te vendrá bien. Nótese que primero tendrá un interés a favor del cual puede esperar todas las bendiciones y, en segundo lugar, de su paz en su conciencia sentirá una felicidad indecible. Es por ello que debía de obtener estas bendiciones ahora, porque no sabía lo que podría traer un día. Continuar con el versículo 22, donde dice: Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Comienza diciendo: recibe la ley de su boca. Toma la regla por la cual puedas gobernar tus pensamientos, tus palabras y toda tu vida, no de idólatras y paganos profanos, cuya opinión acerca de la providencia de Dios parece saber abrazado, ni de tu propia imaginación o pasiones violentas, las cuales te han conducido a tus errores actuales, sino de Dios y de su ley que está escrita en tu propia mente, y de la doctrina e instrucciones de los sabios y santos hombres de Dios, quienes son todos de nuestra mente en este asunto. Continúa diciendo: y guarda sus palabras en tu corazón. Es decir, no solo escúchalas con tus oídos, sino además déjalas que penetren en tu corazón, siendo recibidas allí con cordial afecto y fijadas por la consideración seria, frecuente y práctica de ellas. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Comienza diciendo: si te vuelves al Todopoderoso. Note aquí que la frase hebrea sería el Shaddai, ya que se enfática e implica un cambio completo del pecado a Dios, para amarlo, adherirse a Él y dedicarse sinceramente a sí mismo. Sigue diciendo: serás edificado. Note que Dios respaldará tu ruina y te dará más hijos y te bendecirá con prosperidad. Continúa diciendo: quitarás la iniquidad. Nótese que es una promesa espiritual, ya que si te arrepientes sinceramente, Dios te dará gracia para reformarte a ti mismo y a toda tu familia de manera efectiva. Una promesa temporal, es decir, quitarás el castigo de tus pecados, como se usa muy a menudo, iniquidad. Continúa diciendo: lejos de tu tabernáculo, es decir, de todas tus habitaciones, tiendas y posiciones. Continuar con los versículos 24 y 25, donde dice: tendrás más oro que tierra,
y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Comienza diciendo, entonces acumularás oro. La palabra en hebreo, barcer, traducida aquí como oro, es una palabra de dudoso significado, ya que Levi la traduce de hecho, lo hace paralelo a Zeat, oro, y Ezat lo traduce a plata. Por otro lado, el árabe, dice Chappellor, a veces significa algunas piedras en particular, diversificadas con líneas blancas. Y este quizá es el verdadero sentido del término, como polvo en gran abundancia, o como, dice el hebreo, más bien significa sobre el polvo o la tierra, ya que será tan abundante y por lo tanto vil que no lo encerrarás en cofres, sino que lo esparcirás por todas partes y dejarás que se acumule incluso en el suelo. Continúa diciendo, como las piedras del arroyo, es decir, como si las piezas de oro fueran otros tantos guijarros que se encuentran en el arroyo o cerca del arroyo. Sigue diciendo, si el Todopoderoso será tu amparo, de modo que contra las incursiones de los saqueadores vecinos, tus riquezas no quedarán entonces expuestas, como le sucedió a los sabeos y caldeos, ya que Dios por su providencia vigilante te protegerá de todos los peligros y calamidades. Sigue diciendo, y tendrás plata en abundancia. Aquí en el hebreo es literalmente, la fuerza de la plata será para ti, es decir, será por la bendición de Dios tu defensa, como así señala también Eclesiastés capítulo 7 y versículo 12. O como puede traducirse también la frase plata de las alturas, es decir, alta y amontonada como una montaña. Muy apropiadamente llama nuestra atención aquí al margen que dice oro en lugar de defensa, en la primera cláusula del verso. En la palabra original es la misma que es traducida como oro, en Job capítulo 22, versículo 24. Continúa diciendo, el Todopoderoso será para ti oro y plata de fortaleza para ti. Nótese que la traducción es perfectamente aceptada para el hebreo. Sobre esto, el mismo piadoso autor observa, los muchachos hacen del oro su Dios, los santos hacen de Dios su oro, los que son enriquecidos con su favor y gracia pueden verdaderamente decirse que tienen abundancia del mejor oro y mejor guardado. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Comienza diciendo, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso. Es decir, encontrarás deleite no solo o principalmente en estas comodidades externas, sino también y especialmente en Dios, cuyo rostro resplandecerá sobre ti y quien te dará estas cosas, no con ira, como lo hace con los malvados, sino como prenda de su amor y favor hacia ti, y de esas mayores y eternas bendiciones que tiene reservadas para ti. Y en consecuencia, te deleitarás en él, como la gente mundana se deleita en su dinero, y además encontrarás placer real y continuo en adorarlo, obedecerle y servirle en y con todas sus misericordias. Nótese que así estas palabras encierran una razón por la cual pueden esperar confiadamente todas aquellas bendiciones antes mencionadas, porque debe poner su afecto en Dios y poseer su favor, que es la fuente del fundamento de todo bien. Continúa diciendo, y levanta tu rostro a Dios, es decir,
míralo con alegría y confianza. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Comienza diciendo: le harás tu oración. En hebreo es orarás fervientemente e importunamente, o multiplicarás tus oraciones. Bajo todas tus cargas, en todas tus necesidades, preocupaciones y temores, deberás acudir al cielo en busca de sabiduría, en busca de fortaleza y en busca de consuelo. Continúa diciendo: pagarás tus votos, es decir, obtendrás aquellas bendiciones por las cuales hicites votos a Dios y por lo tanto, de acuerdo con tu obligación, le pagarás tus votos. Continúa ahora con los versículos 28 y 29, donde dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Comienza diciendo: se establecerá. Por tanto, tus propósitos no serán defraudados, sino ratificados por Dios. Y en todos tus consejos y también acciones, Dios te dará la luz de su dirección y gobierno y de consuelo, además del éxito. Continúa diciendo: cuando los hombres están abatidos, es decir, cuando en un momento de la calamidad general, todos están abatidos a tu alrededor, abatidos en sus asuntos, abatidos en sus espíritus, hundidos, desalentados, listos para la desesperación. Sigue diciendo: desfallezca el corazón de los hombres por temor, o mejor dicho, según el hebreo, en el cual no hay nada para los hombres y que es solo cuando te hayan derribado o cuando estén derribados, cuando Dios en su curso de su providencia te lleve o permita que te metan en cualquier problema que vea que será bueno. Continúa diciendo: para ti dirás, es decir, dentro de ti mismo, con buena confianza y también seguridad. Continúa diciendo: hay levantamiento, y lo hay por aquellos que, si se arrepienten y se humillan, serán preservados y restaurados, o más bien, por ti y por los tuyos, ya que Dios te librará cuando otros sean aplastados y destruidos. En el hebreo, la palabra dirás es l'exaltación, es decir, una expresión que debe ser admirada por su concesión y amplitud. Por tanto, esperarás la exaltación en el momento de la depresión. Es más, tu depresión será para y en medio de tu exaltación. Y hallarás ese consuelo en ti mismo, que no solo te sostendrá en medio de tus problemas y evitará que desmayes, sino que te levantará por encima de tus problemas y te permitirá regocijarte a pesar de ellos. Continúa diciendo: y Él, es decir, Dios, de quien solo viene la salvación, salvará temporalmente de los males aquí mencionados y eternamente de otros males infinitamente mayores. Continúa diciendo: la persona humilde. En el hebreo sería el que tiene los ojos bajos o abatidos, cuya frase puede denotar, y note, en primer lugar, humildad, y una humildad de mente, ya que el orgullo se expresa a menudo por miradas elevadas o altaneras, y entonces note que esta es una reprensión tácita de Job por su confiada justificación de sí mismo. En segundo lugar, también es de bajeza de estado y condición, como señala la epístola de Santiago capítulo 1 y versículo 10.
y así puede entenderse y describe a aquel cuyos ojos y semblante están abatidos a causa de grandes tribulaciones y miserias. Continuará con el versículo 30, donde dice: Él liberará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Comienza diciendo que Él librará la isla de los inocentes, y es liberada por la pureza de tus manos. Aquí primeramente habla de isla, es decir, vivienda. Pero el hebreo corta la expresión en negativo, como por ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 21, donde dice: Y llamó al niño Icaboz, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Se puede traducir como: así él, Dios, librará al que no era inocente, es decir, aquel que como Job mismo en la conversación será salvo, pero no porque fuera como Job afirma tan constantemente de sí mismo inocente, sino porque se humillará a sí mismo. Job capítulo 22 versículo 29. Note que esto es un ataque oblicuo contra Job hasta el final. Continúa diciendo y más. Es decir, él, el que hasta ahora no es inocente, será liberado a través de la pureza, adquirida desde la conversión. Repito, adquirida desde la conversión de tus manos, por tu intercesión, como también señala en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 26, ya que Dios liberará incluso a otros de la muerte por tu intercesión. Nótese que la ironía se exhibe sorprendentemente con Elifaz, pronunciando inconsecuentemente palabras que responden exactamente a lo que sucedió al final. Él y los otros dos fueron liberados por Dios aceptando la intercesión de Job por ellos, como señala Job capítulo 42, los versículos 7 al 8. Y nótese que Elifaz, en la última cláusula, él se vuelve de Job a Dios. Sigue diciendo: él, Job, será librado por la pureza de tus manos, oh Dios, no por su propia pureza, como una vez pensó que tenía. Pero note que hay que considerar que la piedad del hombre no es ganancia para Dios. El beneficio es todo para uno mismo, como señala Job capítulo 35 y versículo 7. Por tanto, no podemos aumentar la felicidad perfecta de Dios ni ponerlo bajo una obligación para con nosotros, ya que cuando hemos hecho todo lo que se nos ha mandado, la verdad es que somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que era nuestro deber de hacer. Lucas capítulo 17 versículo 10. Sigue diciendo que note que Dios no recibe ningún beneficio del hombre por el cual Él nos debe una deuda, ya que cuando Él desea que seamos santos, es nuestra felicidad lo que Él desea. La causa de la miseria o bienaventuranza de los hombres debe de buscarse en sí mismo y no se debe a ningún objetivo egoísta de parte de Dios. En segundo lugar, note que Dios, siendo Él mismo el misericordioso y el justo, toma conocimiento particular de los pecados contra la ley de la justicia y la ley del amor. Los pobres, los desnudos, los cansados, los hambrientos, las viudas y los huérfanos son sus clientes especiales. Él defenderá su causa y ejecutará juicio por ellos, no solo sobre el opresor, sino también sobre los despiadados que no han tenido simpatía y no han aliviado a sus hermanos
en su angustia. Por tanto, el juez dirá: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, mis hermanos, no me lo hicisteis. Mateo capítulo 25, versículo 45. Incluso en este mundo la retribución en especie a menudo supera a los despiadados y egoístas, pero la retribución completa estará en el mundo venidero. En tercer lugar, los mundanos e incrédulos están dispuestos a admitir el ser de un Dios, siempre que no se suponga que Él tome conocimiento particular de todas las preocupaciones de este mundo inferior. Como dice, nubes espesas. Job capítulo 22, versículo 14. Ya que dicen que en su corazón, sino en las palabras expresas, ya que son un velo para él que no ve. Y es verdad, él camina en el circuito del cielo. Pero en cuanto a lo que sucede aquí en la tierra, la naturaleza tiene sus leyes fijas y todas las cosas continúan como eran desde el principio de la creación. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. En la confrontación directa de todas esas nociones epicúreas se encuentra el hecho de la visitación de Dios del pecado del hombre con el diluvio abrumador en sus días de Noé. Job capítulo 22 versículos 15 y 16 y la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 5. Note que el camino de la maldad es un viejo camino, pero no es mejor ni más seguro para eso, ya que el mismo Dios que castigó tan terriblemente la impiedad e incredulidad de los hombres puede y hará lo mismo de nuevo con fuego. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. En cuarto lugar, la lección práctica que debe aprender cada uno es: conoce ahora a Dios y mantente en paz, así vendrá bien a ti. Job capítulo 22, versículo 21. Ya que mientras uno no está convertido, uno no está alienado y es un extraño además para Dios, ya que cualquier otra cosa que sepa no conoce a aquel a quien conocer es vida eterna. Juan capítulo 17 versículo 3. Para estar en paz con Dios debemos de venir a Él a través de Cristo, quien es nuestra paz. Y luego, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. En quinto lugar, los frutos benditos de esta paz con Dios son: su ley se vuelve de ahora en adelante querida para nosotros, de modo que ya no ponemos de nosotros Él y su palabra, Job capítulo 22 versículo 17, sino que los ponemos en nuestro corazón, Job capítulo 22 y versículo 22. También el amor al dinero da lugar al amor de Dios, y el oro es valorado por nosotros como polvo. Job capítulo 22 y los versículos 22 al 25. Note que en comparación es todo con el Todopoderoso, ya que Dios es el tesoro del creyente y su deleite. Job capítulo 22 versículo 26. Por tanto, ya no cuelga la cabeza con temor servil, sino que levanta su rostro a Dios y lo hace con confianza infantil. Job capítulo 22 versículo 26. También sus oraciones son escuchadas, siendo presentadas a través de los méritos prevalecientes de nuestro gran sumo sacerdote. Job capítulo 22 versículo 27. También sus propósitos están siendo en su mayoría dirigidos a la gloria de Dios que se realizan. Job capítulo 22 versículo 28. En sexto lugar, el versículo 29
nos proporciona una gran clave de los tratos de Dios con nosotros, ya que Dios está continuamente menospreciando a los orgullosos y elevando a los humildes. Él no salvará a nadie más que a aquellos que se confiesan no inocentes. Y también, Él no tendrá nadie para ser estimado absolutamente puro, sino a sí mismo. Capítulo 22, versículo 30 y Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14. Amigo y amiga oyente, aunque externamente Elifaz era una persona respetable, sin embargo sus palabras finales en este discurso están revelando aquí una actitud despiadada hacia su amigo que estaba en desgracia. Es bueno considerar estas tres reflexiones. Por ejemplo, ¿apreciaron Elifaz y el resto de los amigos la actitud amorosa y bondadosa de Job cuando oró por ellos? En segundo lugar, ¿les enseñó esa experiencia a perdonar más que a acusar? Y en tercer lugar, ¿será que también, amigo y amiga oyente, tú y yo podemos aprender a juzgar menos y a amar más? Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, es necesario que tú acudas a aquel que puede perdonar tus pecados, que no es otro que Jesucristo. Por tanto, ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento, porque hasta ahora he sido una persona no amorosa, una persona que solamente he rezado pero nunca he orado a ti directamente. Ahora lo hago en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Enséñame, Señor, a no juzgar a los demás. Enséñame a saber perdonar y amar más a mi prójimo. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.